Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En algunas ocasiones nos olvidamos de la importancia que tiene la alimentación en personas enfermas. Hoy vamos a ver cómo afecta la dieta a los enfermos de Parkinson y cómo el Parkinson afecta a su vez también a la dieta. Cuando tenemos una persona enferma en casa o somos nosotros mismos, hay muchos cambios, ¿no?, que van afectando a nuestro día a día. Y si esa enfermedad además es una enfermedad neurológica que afecta al aparato motor, es decir, a cómo nos movemos, pues evidentemente las afectaciones, ¿no?, en nuestro día a día pues pueden ser enormes. El Parkinson es una enfermedad neurológica que afecta al aparato motor. Y cuando pensamos en el aparato motor, generalmente nos viene a la cabeza los movimientos, los temblores, esa dificultad, ¿no?, para manejarse a la hora de hacer las actividades cotidianas, pero no nos paramos a pensar en las dificultades que puede presentar ese aparato motor cuando afecta a funciones que nosotros no controlamos tan fácilmente o que al menos no somos conscientes de que las controlamos. Y me refiero, por ejemplo, al funcionamiento del sistema digestivo. Esa afectación neurológica motora afecta los movimientos del sistema digestivo, que son semiautónomos, podríamos decir. Prácticamente todos son autónomos, excepto el momento de tragar o de masticar, podríamos decir, ¿no? Y si ese movimiento se ve afectado, evidentemente tenemos una afectación que puede afectar peligrosamente al momento de la ingesta de los alimentos. Uno de los problemas asociados al Parkinson, que es cómo el Parkinson afecta, ¿no?, a este momento de la ingesta de los alimentos, sería la disfagia. La disfagia es una dificultad que existe para coordinar los movimientos que ocurren cuando tragamos. Nosotros le damos la señal de tragar a nuestro cerebro, pero ese movimiento necesario, pues, de posición de la lengua, de apertura de la glotis, todo eso no ocurre de manera adecuada, con lo cual hay un posible riesgo de atragantamiento, de aspiración de los alimentos al sistema respiratorio, que puede provocar a su vez pues, posibles infecciones y posibles problemas pues, bastante graves. En el caso, por ejemplo, de atragantamiento, podríamos llegar a tener asfixia, ser una emergencia. Bueno, de esa manera podríamos tener una de las principales afectaciones que ocurren cuando se tiene Parkinson. Pero hay alguna más, de las que a veces, bueno, pues no somos realmente conscientes, porque son involuntarias. Sería, por ejemplo, la motilidad intestinal. Para que el tránsito, para que los alimentos vayan circulando en sentido descendente cuando estamos erguidos, en sentido contrario a la gravedad cuando estamos tumbados y aún así funcionan adecuadamente, esos movimientos intestinales, que técnicamente se llama peristaltismo, para que suene por si os lo dicen alguna vez, bueno, pues dejan de funcionar adecuadamente porque esas terminaciones nerviosas, que son las que favorecen ese movimiento, bueno, pues no están funcionando de manera adecuada, con lo cual se puede producir, por ejemplo, una ralentización del movimiento y por lo tanto pues digestiones más pesadas, dificultad de absorción de los nutrientes, incluso bloqueo intestinal, estreñimiento, es decir, problemas digestivos que pueden afectar también a la absorción de los nutrientes en el caso de las personas con Parkinson. Hay una característica, ¿no?, muy
evidente en las personas con Parkinson, y es que la medicación permite reducir al máximo esos síntomas o esas alteraciones motoras. Es como si tuviesen un interruptor de on y off en esas alteraciones motoras. Por lo tanto, es importante que en esos momentos en los que no hay alteraciones motoras se produzca la ingesta de los alimentos. Pero no es tan fácil como parece, porque algunos alimentos o algunos nutrientes de la dieta pueden alterar el efecto de esa medicación, haciendo que sea más suave o más leve. Por lo tanto, pensamos, vale, pues separamos, ¿no?, la ingesta de la medicación con la ingesta de los alimentos. Pues sí, sería una estrategia, por supuesto, a valorar para evitar esa interacción. ¿Y qué nutriente es principalmente el que altera esa absorción o ese efecto de la medicación? Son los aminoácidos que obtenemos a través del consumo de proteínas. Por lo tanto, en el momento de ingesta de la medicación, bien con el estómago vacío para aumentar ese efecto, si se producen molestias y hay que ingerir algún alimento que sea bajo en proteínas o que no contenga proteínas, para evitar el malestar gastrointestinal, pero evitar al mismo tiempo reducir el efecto de esa medicación. Las personas que tienen Parkinson tienen unos requerimientos energéticos aumentados. Pensar que siempre que decimos vamos a aumentar el metabolismo, vamos a hacer que, queremos perder peso aumentando el gasto energético, ¿qué es lo que se recomienda? Más movimiento. Las personas que tienen Parkinson están en movimiento constante, involuntario, pero constante, de manera que sus requerimientos energéticos están aumentados, necesitan más calorías. Uno de los efectos secundarios del Parkinson cuando no se tiene una adecuada nutrición es la pérdida de peso involuntario, por ese aumento, como os digo, del gasto energético que ocurre de manera prácticamente constante, excepto en esos momentos en los que hace efecto la medicación y paran esos movimientos involuntarios. De manera que necesitamos una dieta que podríamos decir que sería por encima de esos requerimientos. Es algo importante que tengamos en cuenta porque eso condiciona también el tipo de alimentos que vamos a ofrecer a una persona que tiene Parkinson, que deben ser nutricionalmente y energéticamente densos. Es decir, no me vale utilizar exclusivamente alimentos energéticamente densos, porque lo que necesita una persona que tiene Parkinson es, al igual que cualquier persona que tiene que estar o que quiere tener un buen estado de salud, necesita todos los nutrientes esenciales. Y a veces esos nutrientes o esos alimentos energéticamente densos pueden estar restringidos en aporte de nutrientes. Así que ambos son importantes, tanto la densidad nutricional, es decir, alimentos que sean muy ricos en nutrientes esenciales, y que sean energéticos, o una combinación de ambos que sería perfecto. Por ejemplo, si yo pongo para comer, porque sé que tiene fácil digestión y realmente pues puede ayudar a mejorar la digestión de una persona con Parkinson, un pescadito blanco a la plancha acompañado de unas verduras, nutricionalmente denso, energéticamente bajo. Tendré que añadirle también patata, aceite abundante si quiero aumentar la energía de ese plato. Es decir, lo estoy haciendo mucho más completo. Al igual que en cualquier dieta saludable, evitamos el consumo de alimentos ultraprocesados que puedan tener un exceso de aditivos que puedan afectar negativamente o excitar de alguna manera al cerebro. Por lo tanto, las grasas o los alimentos grasos también diríamos que son un alimento indispensable o muy importante
En el caso de las personas con Parkinson, por ese aumento de los requerimientos energéticos, por ese aumento de la energía, pero vamos a buscar siempre, evidentemente, fuentes saludables de energía. Otro factor clave a tener en cuenta en las personas con Parkinson sería la hidratación. Por un lado, ese aumento del movimiento involuntario puede provocar un aumento también de la sudoración, de la pérdida de hidratación y de minerales por el sudor. Por lo tanto, deberíamos tener una ingesta superior de hidratación. Esa falta o posible falta de hidratación también puede complicar el estreñimiento, que ya hemos visto que se puede deber a una falta de movilidad, motilidad del sistema digestivo. ¿Qué ocurre con la hidratación? Pues que si además tenemos movimientos involuntarios, tenemos disfagia o dificultad para tragar, la ingesta de líquidos se hace realmente difícil, sobre todo en momentos fuera de esa estabilidad dada por la medicación. Mejoramos la ingesta de líquidos, podemos utilizar sopas, caldos, infusiones en esos momentos, pero claro, si la ingesta de líquido me va a desplazar el consumo de otros alimentos más nutritivos y más energéticos, no me sirve. Es decir, si hay una sensación de saciedad rápida, esa ingesta de líquido ocupa un espacio y puede hacer que la persona se sienta llena con más facilidad. Lo que me interesa en ese momento es la ingesta, sobre todo, de los alimentos. En otros momentos podemos utilizar otros formatos de líquido, como pueden ser, por ejemplo, las gelatinas que a veces son incluso sin sabor. Se pueden comprar incluso en las farmacias para solidificar el agua de alguna manera para que sea más fácil de tragar, porque los líquidos pueden resultar más difíciles para ingerir para una persona que tiene Parkinson. Tampoco deberían faltar las frutas y verduras que nos ayudan tanto en el estreñimiento como, por ejemplo, para mantener la hidratación, además del aporte extra de vitaminas y de minerales que nos proporcionan, aunque en estos casos no deberían ser el alimento prioritario por su bajo contenido energético. Por lo tanto, utilizaríamos de complemento, por ejemplo, las verduras, de complemento de platos de carne, de pescado, marisco o de huevos, y preparados en función de la capacidad de tragar o de masticar de cada persona. Además, debemos tener en cuenta que muchas veces el Parkinson aparece en personas de edad avanzada y por lo tanto puede tener otras complicaciones de salud, como por ejemplo la glucemia, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Tendríamos que adaptar también a esas características la dieta, pero en general alimentos frescos, naturales, cocinados de manera sencilla, sin olvidarnos de la importancia que tienen las grasas y la hidratación. Esas serían las bases principales de la dieta de una persona con Parkinson. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.